Hola. Hola, muy buenos días. Ya estamos ahora sí en vivo. Mi agradecimiento a ustedes por estar aquí acompañándome, y si no lo ven en vivo, lo ven después. Gracias de todas maneras por ver la charla. Les recuerdo que no sigo un patrón, no sigo una ruta crítica específica para la plática, y muchas veces insistiré en que me hagan preguntas para poder, pues, con la información que tengo, con la experiencia, contestarlas, y pues que salgamos de dudas, que es la parte más importante de nosotros. La plática es un poquito repetitiva, pero estamos siguiendo un patrón de 4 o 5 pláticas para que vayan viendo ustedes cómo es la ruta crítica del sufrir y la ruta crítica de a lo que yo me he dedicado, que es la emoción. Hay autores que manejan 22 emociones, ¿sí? Y para no perderme, hice extractos de información. Pues creo que no es justo que te sepas las 3.500 plantas medicinales que tenía catalogadas Cuauhtémoc, y sí manejar un botiquín o un kit. En este caso, en lugar de manejar 22 emociones y las variantes, yo trabajo sobre 6 emociones. Disculpen si en algún momento invalido a la psicología, a los psicólogos, pero la tesis fundamental es la experiencia personal, la investigación, y bueno, el conocimiento de psicología me ha apoyado mucho en ello, y conocer las psicologías orientales y occidentales, y hacer un mix, una mezcla, un crisol, me ha ayudado mucho a la terapia que yo hago. Usualmente, para poder llevar a mi consultante a responsabilidad, que es muy diferente la responsabilidad que ustedes conocen intelectual a la responsabilidad emocional, la idea es que tengo que explicar la ley causa y efecto. Y la ley causa y efecto es la parte fundamental de toda mi terapia, A lo largo de las diferentes consultas que pueda tener o terapias con un consultante, siempre voy a hablar de responsabilidad en diferentes formas, en diferentes variables, en diferentes diseños, porque no estamos siendo responsables como sociedad, no estamos siendo responsables como individuos, no estamos siendo responsables como padres, ¿sí? Y más últimamente, que lo que se está haciendo es seguir cartillas muy mal escritas de gente con cierta experiencia, que aunque muy corta está escribiendo lo que piensa y lo que sabe de ello, cuando realmente no hay una experiencia base para poder escribir o permitir enfocar una sabiduría. Y digo sabiduría porque creo que necesitamos pasar por todas las etapas para poder lograr llegar al conocimiento interior. La educación sobre la conductualidad y sobre lo que son los proyectos de vida está basada en el error, y entonces siempre vamos cometiendo errores y muchas veces aprendiendo de ello. Y no me voy a meter a la palabra resiliencia, que no me agrada para nada. Sin embargo, necesitamos ir al interior para poder lograr la sabiduría. Dentro del contexto de la sabiduría interna hay una situación muy especial que he llegado a concluir en esa ley causa y efecto. Dice la frase: nada ni nadie nos hace sufrir, ¿sí? Y no les voy a decir que se lo graben, ¿verdad? Pero constatando la responsabilidad emocional van a ver que absolutamente nada ni nadie nos hace sufrir. En alguna ocasión, cuando explico la ley causa y efecto, nosotros tenemos que ser causa, no efecto. Si en este momento yo tirara el plumón con el que explico mis teorías en el pizarrón, si yo tirara el plumón en este momento al suelo, yo soy causa, origen o principio de que el plumón caiga. Aquí está la palabra efecto. En ese momento el plumón caído sería el efecto, la consecuencia del resultado. Cuando yo tiro el plumón, sí, yo tengo poder. Entonces quiere decir que si yo soy causa, yo tengo poder. Y el plumón caído, que es el efecto, no tiene poder.
En cuanto a causa y efecto, la palabra efecto, abajo de ella siempre escribo la palabra víctima. Víctima lo copié hace unos 25 años del diccionario Larousse, que dice, es la persona que sufre o se queja por causa ajena. Si yo en este momento te dijera que la señora mala que vive junto a mi casa me echa toda la hojarasca y la basura a mi garage, y en ese momento me molesta, me enoja su actitud, me molesta su acción, me molesta la mujer, y yo me quejara contigo, en ese momento yo estoy en el estatus de víctima. ¿Por qué? La definición de víctima dice es la persona que sufre o se queja por una causa ajena. Entonces, las víctimas que se quejan, ¿están en causa? No, están en el efecto. Causa es origen o principio. Entonces, si yo digo que esa mujer me hace enojar, yo estoy poniendo a la mujer en causa y yo estoy al efecto. Y si estoy al efecto, dijimos que no tengo poder, como el pulmón caído. Cuando nosotros estamos en víctima de algo, de alguien, ¿sí?, nosotros no tenemos poder y estamos al efecto. Entonces, nosotros tenemos que regresar a causa para poder lograr tener el poder y salir de víctima, del efecto y del no poder. En alguna ocasión llego con dos amigos que ya les había dado la teoría, la terapia, era un matrimonio, y él me dice, oiga, a ver si regaña a mi mujer, dice, porque me ha hecho enojar. Que me levanto de la mesa. Digo, ¿qué dijiste? Que ella te hace enojar. Digo, wow. Creo que mi teoría de ley, causa y efecto entró por una oreja y salió por la otra oreja. Este tema lo pongo a mis consultantes cuando les pinto la ley, causa y efecto en el pizarrón. Y les digo, ¿esta frase está en efecto o está en causa? Causa, efecto. Ella me hizo enojar. Esta frase, el 65% de las personas que intelectualizan me dice, es causa. No, es efecto. Porque si yo a ella la pongo en causa de mi enojo, entonces yo estaré al efecto. Las víctimas, recuerden que están al efecto, y la víctima es la persona que sufre o se queja por causa ajena. Lo voy a repetir muchas veces. La persona que sufre o se queja por causa ajena. Repito, si él me dice, ella me hizo enojar, entonces está poniéndolo a ella en causa y él está al efecto. Dijimos que el efecto es víctima y el efecto es no poder, ¿sí? Entonces aquí, dense cuenta que cuando nosotros sufrimos, el sufrimiento siempre le damos causa. El virus, la bacteria, el tiempo. Aquí hice un listado que dice, ella me hace enojar, él me traicionó, el gobierno es malo, los hombres son malos, las mujeres solamente buscan los intereses económicos, los policías son malos, el vandalismo predomina, los políticos son rateros. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros nos quejamos de un mal gobierno, de un mal jefe, de una mala autoridad, de una mala institución, nosotros en ese momento estamos al efecto, no somos causa. Y si nosotros nos quejamos, estamos en víctima. Y las víctimas dijimos que están al efecto. Cuando yo digo, ella me hizo enojar, ella me traicionó, yo estoy siendo el efecto de lo que ella hizo o dijo. Pero aquí, si estoy al efecto, mi pregunta es, si en las religiones o en la filosofía dicen que la causa absoluta de todo, o el origen o el principio es
esa fuerza suprema en la que tú crees. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, entonces nosotros somos causa, no somos efecto. Cuando tú te quejas de algo, estás en víctima. Cuando tú te quejas de algo, estás al efecto, pero no tienes poder, no estás en causa. La palabra responsable significa la persona que da cuenta de sus propios actos. Entonces, si en este momento viniera una persona, me mentara a la madre y yo me enojara y yo lo culpara a él de mi enojo, yo estoy al efecto de la mentada de madre, de que si mi mente considera la mentada de madre una agresión y del tipo o la persona que me lo dijo, que me ofendió, que me agredió. Cuando sucede eso, si yo me sintiera afectado por la mentada de madre, lo que está sucediendo es que yo tengo dos programas o paradigmas. Una, que una mentada de madre es una agresión. Y la segunda, que ante la agresión tengo que responder o defenderme. Fisiológicamente, cuando alguien viene y te mienta a la madre, es un desconocido o tal vez una persona con la que tú interactúas conflictuadamente. En ese momento se te dispara la ira. La ira no te la prestó él, la ira no te la dio quien te agredió. O si te fue infiel, no te prestó la emoción que tú sientes o la depresión en la que tú estás. Entonces tú estás al efecto de lo que él hizo, lo que él dijo, o lo que ella dice, o lo que ella dijo. Entonces, date cuenta que por lo regular siempre estamos al efecto, ¿sí? Y repito, el efecto no tiene absolutamente ningún poder. Espero que con esto aclare muy en corto la situación de ley, causa y efecto, de responsabilidad, de víctima, de que hemos estado al efecto. Porque no sé si se dieron cuenta ahorita, esta pandemia nos ha enseñado muchísimo. Nos ha enseñado, uno, que no sabemos manejar nuestras emociones. Dos, que estamos sufriendo, no sabemos qué hacer con ello. Tres, que nos refugiamos en una maternalidad que ha hecho la medicina convencional, que no tiene efectos, que no tiene resultados, porque nos sigue metiendo en el depender de un medicamento, de un examen, de una vacuna. Y entonces estamos al efecto de todo eso. Cuando ya apenas hay unos cuantos videos que te dicen, oye, ¿cómo es posible que tú estés teniendo miedo de enfermarte? En lugar de estar viendo todos los sistemas de curación o de vacunas, ponte a defender o ponte a crecer tu sistema inmunológico. Pero como tú siempre has estado esperando una autoridad paternalista que te diga, tómate esto, ponte esto, haz esto, haz el otro, pues llegó un momento en que el antropocentrismo hizo valer que nosotros somos los más importantes, ¿verdad? Pero pagamos por ello. Y entonces cuando tú vas a ver a un médico, lo que haces es pagarle porque él se responsabilice de lo que te pasó a ti. Si en este momento tú te enfermas de un problema faríngeo, ¿sí?, o un problema de laringitis, ¿sí?, normalmente si pintáramos dos círculos, uno arriba y uno abajo, donde el círculo de abajo es lo físico, aquí en la parte física, la faringitis te dicen que es una bacteria, sigue siendo la parte física. Y te dicen que tienen que meterte un antibiótico, sigue siendo físico. Pero si nos vamos a un círculo superior, que es el mundo metafísico, donde está la mente y las emociones, justamente aquí, en este mundo metafísico, hubo algo que no supiste. Para que los gérmenes saprófitos oportunistas se convirtieran en patógenos y te enfermaran, porque siempre han estado viviendo contigo, tuvo que haber habido una depresión, y la depresión baja el sistema inmunológico. Entonces, aquí la medicina convencional sigue actuando a nivel del factor físico, no del factor emocional y mental. Hoy ya se puso mucho en boga que el origen de los problemas físicos son emocionales, como yo pregono, como yo sigo insistiendo en mis consultantes cuando me van a ver por una problemática conductual, una problemática de alguna condicionante física, musculoesquelética o algún problema de órganos y vísceras. Entonces, cuando tú entras directamente al mundo físico y tomas un antibiótico, la carga emocional que está en el mundo mental y emocional, que fue la que provocó
que tú dejaras la carga emocional en la garganta y formaras un calor donde el medio de cultivo, que es el calor, hizo que proliferara la bacteria. Entonces fue que te enfermaste de faringitis, pero el origen fue un estado depresivo, fue un coraje, fue algo que te tragaste, fue algo que te quedaste callado, fue algo que se depositó en tu garganta, ¿sí? A eso yo le llamo ahogados, ¿sí? Hay pacientes que cuando están en el trance respiratorio conmigo, me dicen, se me está dificultando respirar, y yo les digo, la dificultad para respirar está en tu nariz, en tu garganta o en tu ampliación torácica. Y entonces cuando me dicen en la garganta, sé que esa persona ha estado quedándose callada. Se conjunta mucho cuando el paciente empieza a sentir que se le hormiguean los labios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hormigueo de labios significa que constriñó los músculos labiales para evitar hablar. Acuérdense que antes nos golpeaban o nos lastimaban por lo que hablábamos, o empezamos a callar para evitar lastimar. Cuando nosotros en ese mundo físico originamos una faringitis que ahora sabemos que pertenece al mundo no físico, que donde se formó la depresión, donde se formó el enojo que guardamos en la faringe. Entonces aquí la causa fue la depresión o el enojo y el efecto fue el proceso faríngeo. Vuelvo otra vez a ver causa-efecto. La ley causa y efecto se ve en filosofía, se ve en religión, se ve en ciencia. Acuérdense que causa y efecto a nivel de la segunda, tercera ley de Newton dice que a toda acción hay una reacción. Me estoy metiendo un poco con ley causa y efecto por la situación de que nosotros tenemos que entender perfectamente bien que nada ni nadie nos hace sufrir, ¿sí? Si yo en mi infancia tuve un padre que no cumplió su palabra conmigo, que él me prometió que iba a estar cerca de mí y no lo hizo, me prometió que iba a amarme, tampoco lo logré, o me prometió que me iba a cubrir y proteger y en lugar de eso me lastimó o permitió que me lastimaran, a eso en el contexto psicoanalítico la mente lo guarda como un fenómeno de traición y se queda impreso en nuestro cuerpo emocional. ¿Se acuerdan del cuerpo emocional? Hablaba yo la vez pasada de ello. Y ese historial de ese momento y la repetición de ello se queda en el inconsciente. Por lo tanto, recordemos que hay una memoria mental que es la que se queda con el recuerdo, el hecho, la acción y que se va repitiendo conductualmente. La otra es la memoria emocional, que es la que forra el momento, la acción o todos los momentos o acciones que se van repitiendo conforme la historia y la programática. La emoción, recordemos que ya dije que se queda en el cuerpo emocional. Entonces, esa emoción, hablando de la faringitis, está guardada en tu centro de la comunicación, en el chakra de la comunicación. Y entonces ahí, si tú no quitas el efecto del comportamiento de callar, guardar, no exclamar, no manifestarte, lógicamente vas teniendo o problemas faríngeos de repetición o problemas que usualmente cada vez que se reactive la carga emocional por una conducta repetida, de callar, de no hablar, no comunicar, entonces la carga emocional va a volver a provocar otro proceso faríngeo. Me viene la imagen ahorita, niños de 3, 4 años. Yo cuando trabajé en la noche en urgencias, me gustaba mucho atender tanto niños como adultos. Y recuerdo cuando me llevaban un niño con una traqueoleitis, con una laringotraqueitis, con una faringoamigdalitis. Yo era un poco irónico, bueno, siempre he sido muy irónico en ese sentido y me da risa porque le decía yo delante de los papás al niño, oye, ¿en tu casa quién grita más? Y agarraba el niño varón, se volteaba a ver al papá. Y la niña, mujer, agarraba, se volteaba a ver a la mamá. Sí, hay características específicas psicoanalíticas para ello. No culpo a nadie, ¿sí? Aquí la idea es de que estudiemos bien las causales, que es la parte más importante a la que yo tengo que llevar a mi paciente cuando sufre. Porque si no elimina las causales, el efecto va a seguir repitiéndose. Entonces, llega a verme por un efecto y tengo que encontrar una causal. Lo que he estado haciendo en las charlas es, y si ustedes han estado haciendo un insight, lo que hacen al decir, eso sí es cierto, cuando era niño me sucedió esto, entonces estamos encontrando causales, ¿sí?
Entonces necesitamos lograr encontrar la causalidad de todo lo que nos ha sucedido para no repetirlo, porque al quitar la causalidad se quita el efecto. Hay una situación que quiero agregar aquí en cuanto a... Los voy a confundir a propósito, como hago con mi consultante. Espero a ver si logra verse bien esta imagen. ¿La alejo? Bájelo tantito. Ahí. Bien, quiero que chequen esta imagen. Esta imagen pertenece a 4 nobles verdades. No les voy a decir de dónde viene hasta el final. La primera dice: existe el sufrimiento y es una verdad incontestable. O sea, definitivamente nosotros venimos a sufrir, estamos sufriendo y constatamos la situación de que ahí está, existe, no lo podemos negar. La segunda gran y noble verdad dice: el deseo te lleva al sufrimiento. Si yo en este momento deseara algo que no se está concediendo, ¿sí?, lógicamente, ¿a dónde me lleva? A sufrir. Si quiero estar con quien no logro estar, sufro. Si quiero que esté conmigo quien no está, sufro. Si algo no está sucediendo en mi vida, sufro. Si en este momento puede haber gente que crónicamente ha estado generando durante todos esos 9 meses el miedo a contagiarse, ¿no? Inclusive yo lo veo con caretas puestas y con bozales puestos, ¿no? ¿Sí? O la otra, ¿no? Yo lo veo ese temor tan fácilmente de la gente que se retrata y pone su fotografía con todo y bozal, perdón, con todo y cubrebocas en el Face, ¿no? Que a mí me da risa que pues no le puedes ver la cara, ¿no? ¿Sí? Y no tienen idea los que somos visuales cuánto amamos verle la cara a las personas. Entonces, sigo sin entender o querer entender, o sigo sin comprender o querer comprender por qué la gente sigue subiendo sus fotografías con el bozal, porque no se les ve su cara. Entonces tengo entendido en el poder de manifestación, que hablaríamos nuevamente de ello después, que la gente se está ocultando. ¿Por qué? Porque se siente fea, porque se siente no atractiva. Y es mejor un bozal. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan de las personas que forman paño? Son las personas que están creando una máscara porque en el fondo se sienten feas. ¿Sí? El soy feo no es malo, todos los traemos, todos tenemos el mismo programa. Tenemos 14 programas. No valgo, no merezco, no sirvo, no me toman en cuenta, me rechazan, no me escuchan, estoy sola, soy sucia, soy fea, no soy lo suficientemente buena, soy mala, soy inútil, soy tonta. No son malos. Malo es que te metas de lleno a que permitas que la mente reactive cada una de esas programaciones sin hacer nada por liberar la emoción que las alimenta. ¿Me explico? Regreso a ver si se ve bien la libreta, José Alberto. Regreso al esquema de que el deseo te lleva al sufrimiento. La tercera dice: mata el deseo. Yo le cambié a esta frase o a este texto, en lugar de mata el deseo, es depúralo. Si en este momento tengo una gran necesidad afectiva y quiero que me abracen y no tengo quien me abrace, entonces yo tendría que ver el porqué de dónde viene la necesidad afectiva y saber qué es lo que estoy deseando. Recuerden que tenemos 3 necesidades siempre, por los cuales corremos al refrigerador a abrirlo, corremos al depósito de cervezas para comprar la cerveza, o corremos a la cafetería para tomar café, o nos preparamos algo con algo muy picoso. Necesidad de afecto, necesidad de reconocimiento y necesidad de validación. Entonces, cuando se te dispara todo esto, ¿sí?, tú recurres a lo que es suplir el deseo. Entonces, depurar el deseo significa: ¿qué me está sucediendo ahorita que necesito comer esto? ¿Qué me está sucediendo ahorita que yo necesito que me estén agrediendo? Porque siempre que hay una agresión, siempre va a haber un estado depresivo previo en donde tú estás metida para haber provocado inconscientemente que te lastimaran, ¿sí? Siempre
va a haber 24, 48, 72 horas, un estado depresivo para que haga que tu hiperactividad provoque a alguien que te agreda, te lastime o llegue sin saberlo en forma sutil a hacerlo. ¿Sí? Fíjate lo que acabo de decir. Yo soy el que provoca la agresión, yo soy el que la trae. Y entonces yo soy causa, no soy efecto. Un día, hace como 15 años, me dice un consultante mío de 52 años, me dice, a ver doctor si le entendí. Era la tercera terapia. ¿Quiere usted decir que si yo libero la ira que está en mi interior, va a venir la persona, me va a aventar la madre y yo ya no me voy a enojar? Y le dije, sí, y va a haber algo mejor todavía. ¿Qué? Me dijo, que ya no vas a atraer a nadie que te lastime, no vas a atraer a nadie que te agreda, no vas a atraer a nadie que te invalide. Cuando nosotros deseamos algo en la vida y no se está cubriendo, necesitamos ir a depurar realmente el deseo. Entonces, en lugar de como lo dice la frase, mata el deseo, yo digo, depúralo. El cuarto que ustedes ven se llama Los 8 Caminos, no voy a hablar de ello. Si volvemos a ver otra vez el texto, tiene un fondo psicoanalítico puro, ¿sí? Y hablé de puro psicoanálisis. Pero se van a ir para atrás los religiosos, se van a ir para atrás los intelectuales, de que estas son las 4 nobles verdades de Buda. ¿Sí? Ojo, no soy religioso. ¿Sí? Pero si yo hubiera empezado porque Buda escribió, dijo, conceptualizó que hay 4 nobles verdades de Buda, hubieran cerrado el Face, las personas muy religiosas, y me hubieran etiquetado. Yo recuerdo cuando empecé a tener mejor economía, después de que me divorcié, perdí muchísimo dinero, tuve en quiebra completa. Cuando empecé a comprar mi cerámica, me fascina la cerámica china y la cerámica hindú. Cuando empecé a tener un Buda hermosísimo que ahora tengo en mi privado, que fue la mayor inversión que hice en ese momento en mi vida y el riesgo completo de invertir demasiado. Después empecé a comprar otros Budas, otras imágenes chinas, etc. Y recuerdo que una vez llega una paciente y me dice, ¿y usted qué religión tiene? Le digo, pues mi mamá me hizo católico, le digo. Y pues ahora estoy muy confundido porque el cristianismo se dividía antes en catolicismo, ortodoxos, protestantes, y ahora como que ya hay un cristianismo aparte del otro cristianismo y estoy súper confundido, le dije. A propósito, me confundo yo. Resulta que a la segunda consulta, ¿qué creen que hizo esta consultante? Llevó un pedestal, llevó su Biblia y me empezó a exorcizar. Entonces, ojo, ya estoy exorcizado, ¿vale? Entonces, regreso al concepto de las 4 nobles verdades. 1, existe el sufrimiento. 2, el deseo te lleva al sufrimiento. 3, depura el deseo. Cuando hablo de depurar el deseo, yo llevo a mi consultante a que la mejor forma de depurar el deseo es quitarle la emoción. Por eso me volví terapeuta emocional. Y entonces, si mi necesidad afectiva es seguir teniendo una relación que me lastima, que me destruye, que no me da satisfactores, entonces quiere decir que tengo que ir a mi infancia a ir a liberar la carga emocional del momento en que yo no tuve no fui cubierto en cuanto a caricias, en cuanto a afectividad. ¿Me explico? Les recuerdo que háganme el favor de compartir. Si ustedes comparten esto, sé que vamos a difundir más esta información. Mi soberbia dice que es mi tesis, no. Yo parto de una filosofía que dice que hay una fuente universal. Ya regresamos. Bien, disculpas, creo que se fue la transmisión, ¿sí? Es un lapsus technologicus. No se perdieron de nada porque dejé de hablar. La idea es que ustedes compartan la información.
repito, nada ni nadie nos hace sufrir. Insisto, si viene un tipo, me mienta la madre y yo me enojo, es porque yo le di valor a esa palabra. Es porque yo tengo una programación de que una mentada de madre es una agresión. Si yo una vez de una plática y le dije a una señora que estaba en la segunda fila, señora, si yo estoy afuera, no me conoce y le miento a la madre y usted se enoja, ¿quién es responsable de su enojo? Y me dice, pues usted, doctor, usted me está agrediendo. Espéreme, no, yo dije que le menté a la madre. Pues eso es una agresión. ¿Y dónde está escrito? Le dije. Porque si yo le miento a la madre a un alemán, pues no me va a contestar. Entonces la situación es de que usted le está dando valor a mi palabra. Porque si le hubiera dicho a escritorio con toda la ira, no se hubiera sentido ofendida. Pero observe, usted es la que tiene la programación de que una mentada de madre es una agresión. Entonces aquí la idea es que la gente reacciona por cómo tiene la etiqueta o la programación sumergida en su inconsciente. Porque si la palabra tonto nunca me ha hecho mella, nunca me ha afectado y no me siento tonto, lógicamente cuando me dicen tonto no me va a afectar porque no tengo la programática de la respuesta. En alguna ocasión cuando di esta plática de ley causa y efecto, se levanta una persona, fue en Alcohólicos Anónimos hace como 20 años, y se levanta la persona y me dice, bueno doctor, dice, las mentadas de madre son como las llamadas a misa. A Chihuahua, ¿sí? ¿Cómo es eso? Dice, va quien quiere. Y me dio risa porque realmente la persona no sabía nada de emociones sutiles. Porque el hecho nada más de haber recibido una mentada de madre, el hecho de haber recibido una emoción, aun cuando te estés sonriendo, tus suprarrenales y tu adrenalina ya se dispararon. ¿Sí? Por ley de Mann, cuando tú atraes una agresión, tienes una carga de ira muy fuerte. La moviste previamente. Te voy a poner el ejemplo que le pongo a mis consultantes. Tú vas caminando tranquilamente, silbando, contento, y de repente te sale un hinche perro por la reja y retrocedes. Y en ese momento el retroceso te lo provocó el miedo. ¿Miedo a qué? A lastimarte más de lo que tu contexto emocional tiene depositado dentro de ti. En la medida del retroceso, en la medida de la taquicardia, el hueco en el estómago, la sensación de un aleteo dentro de los intestinos, es en la medida en la que el ataque en la infancia fue hecho perpetuado a lo largo de la vida hasta el momento en que el perro sale por la reja. Cuando tu mente, después de catalogarlo como agresión o intento de agresión, retrocedió y el miedo salió inmediatamente, lo que hace es, al ver que ya el perro está seguro tras la reja y no te va a hacer más daño que lo que te asustó, sale la ira que viene acompañada del miedo siempre. Y agarras y pegas a la reja y le dices, hinche perro desgraciado. O sea, como queriéndole golpear tras la reja al cuerpo del perro, ¿no? Si te das cuenta aquí, ¿quién fue el primero que olió tu miedo que tú no sabías ni sentías que lo llevabas porque ibas hasta silbando? El perro, ¿sí? Entonces, hay emociones densas y hay emociones sutiles. Este es otro tema que vamos a tratar. ¿Me explico? Espero que esto les ayude a entender, comprender o sacar la información que ya traen de por sí ustedes en su interior. Yo lo que hago es solamente apoyar y ayudar a la gente a que saque su propia información de su ser interior. Bien, ok. Muy bien. Me dicen que dé mi número telefónico. La idea de las pláticas siempre fue por el contexto de la venta de mi libro, porque siento que para mí es necesario que lo tengamos la mayor parte de la gente para hacer cambios radicales en esta sociedad en contingencia. Sí me ocupa, sí me preocupa. Y aun cuando existe una frase que dice justo donde quieres ayudar es donde necesitas la ayuda, siento que sí estoy trabajando en esa necesidad y en esa ayuda que necesito. Sin embargo, creo que he puesto mucha investigación y bastantes años de información en la investigación que he hecho en el libro como para saber que realmente les puede ayudar.
El libro es este, ¿se ve? ¿Sí? Este libro hermoso que amo mucho, no lo quería tanto, ¿verdad? Pero ahora he visto que tiene unos resultados muy buenos. No puedo utilizar la palabra increíble porque realmente sí son creíbles. Y les pido que realmente traten de conseguirlo. Este libro ya lo estamos enviando a toda la República. Acabamos de enviar ahorita un libro a Mexicali, otro libro a Ciudad del Carmen y uno aquí a, no recuerdo si es Ecatepec. Aquí me hacen una pregunta. Estoy pasando por una economía muy fuerte. Tengo a mi nieto conmigo. Estoy con un estrés muy fuerte. Bien. Quiero decirle, doctora, Ana, que tu estrés son 3 emociones base: miedo, angustia y desesperación. Tu proceso económico, pues más que resolverlo con la terapia presencial, dices que estás pasando un problema económico, estás en sabotaje. Quiero decirte que si ha disminuido tu capacidad económica, si no tienes economía, estás en un sabotaje. Sin embargo, te puedo dar para empezar a trabajarlo. ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué no quieres el dinero? Ayer le decía yo a una persona con la que platicaba después de salir de comer, me decía que tiene una deuda. Las deudas son perdones no concedidos. Revisa en tu libreta a quién no has perdonado. Aquí lo que tienes que hacer básicamente es liberar la emoción del momento del no perdón, del momento de la agresión, del momento de la traición. Porque he estado viendo que en programación lingüística las palabras con P no tienen mucho funcionamiento en nuestra mente y la palabra perdón no funciona. Por eso cuando veo a la gente que pregona, predomina, sube el famoso ponopono al Face, no funciona porque dicen perdón, lo siento, ¿sí? Cuando la palabra lo siento ya está provocando la situación del perdón. Y entonces el perdón yo ya lo eliminé, porque si tú vas al momento del no perdón y liberas la emoción, el perdón, ¿cómo se llama? El perdón existe, ¿sí? Se resoluciona o se soluciona la situación. Si tienes una deuda, busca un perdón no concedido o varios. Ponte a hacer tus anotaciones. La otra es pregunta: ¿por qué no quiero tener una buena economía? ¿Sí? Siempre vamos a no querer tener dinero para no pagar extra, no tener dinero para no complacer, no tener dinero porque quien me traiciona tengo que apoyarlo económicamente, o no me da lo suficiente, o no me apoya. ¿Cómo me puedo, dice aquí una pregunta, cómo me puedo liberar de mis recuerdos dolorosos? Pues nada más quítale la carga emocional al dolor. Un día me sorprendió hace cerca de 15 años cuando tenía yo en trance una paciente y me dijo, estaba sacando mucho coraje, mucha ira contra su padre que la había manoseado. Y entonces estábamos por terminar la descarga y la liberación cuando me dice algo que me sorprendió en ese momento. Doctor, después de sacar todo el odio que le tengo a mi padre, ¿puedo amarlo? Y me sorprendió infinito. ¿Por qué? Porque realmente tiene razón la filosofía hindú, que en el precordio está del tamaño de una cabeza de un alfiler la divinidad y el amor de Dios dentro de nosotros. Entonces, ¿qué somos? Amor. ¿Me explico? Entonces la respuesta, ¿cómo puedo liberar mis recuerdos dolorosos? Es quitarle las emociones, ¿sí? Así que, adelante con la terapia. ¿Cómo puedo pasar del efecto a la causa? Sencillamente, si tú manejas tus emociones, si en el momento en que tú tienes un conflicto, una emoción, un sufrimiento, una depresión, empiezas a liberar la emocionalidad que existe de ello, en ese momento al concentrarte liberando la emoción, estás siendo causa de liberar tus emociones, no el efecto de sufrir o sentirte agredida. ¿Sí? ¿Cuáles son las 6 emociones, Adela? Angustia, miedo, desesperación, soledad, tristeza y enojo. Son 6 con las que yo trabajo. ¿Sí? La otra dice, la presencia de la resequedad en el contorno de los labios se debe a callarse cosas. Sí, y además, cuando tengo un consultante que empieza con resequedad de los labios o de la boca, coincide mucho con el sudor de manos y de pies. Entonces, cuando tengo un consultante
me dice, doctor, se me está resecando los labios o la boca, significan miedos. Y entonces ahí yo le mando un comando en el momento del trance al paciente, al consultante, y le digo, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Dónde está ese miedo? Busca ese miedo 24, 48, 72 horas previas. Edu me dice que le cayó un 20. Yo también te amo, igual, Edu. Un beso desde aquí, una excelente biomagnetista. Y nos estamos viendo para la próxima. Mi agradecimiento para todo esto. Sí. Mi libro se vende en Trópico de Origen, la tienda de productos a granel que tienen mis hijos. Está en la cafetería Trópico. Antón de Alaminos, número 99, entre Washington y Colón, y el fraccionamiento Reforma. Estoy buscando un espacio en el fraccionamiento Reforma, una casa grande, menos de 10,000 pesos, 8,000, por si saben de algo, porque no lo quería anticipar, no lo quería decir, pero quiero empezar una escuela de educación emocional, un instituto, y están invitados ustedes. Definitivamente va a ser presencial, ¿sí? Para los que tengan el valor suficiente de quitarse el bozal y ir conmigo. Y ¿algo más? Envíos. Los estamos enviando aquí mismo dentro de la ciudad. Hay Uber, hay taxis, hay motocicletas en los que enviamos el libro a las personas de aquí, y estamos enviando por FedEx el libro a todas las partes de la República. Nos ha costado un poquito de trabajo traspasar las fronteras, sí, pero estamos ahorita localizando cómo manejarlo. Me piden uno de Washington y me piden uno de Florida. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, porque no voy a sacar el digital todavía, ¿sí? Insiste mi grupo de asistentes hermosos que tengo aquí que compartan, ¿sí? A José Alberto no le gustó, pero bueno, siempre que digo la palabra hermoso significa la divinidad que veo en ellos, ¿sí? Cuando yo digo que amo mi cuerpo, significa que amo el cuerpo de todos los demás. ¿Por qué? Porque la corporalidad es básica. El cuerpo nos da el pasado, el presente y el futuro, y ese es el amor que siento por él. ¿De acuerdo? Compartan la charla. Quiero pasarles un tip. Si te sientes mal, ya tenemos 14 videos en el YouTube. Entonces, si te sientes mal, escoge cualquiera de esos 14 videos que te va a dar la información, porque cada video es metafísico. Mi libro es metafísico. Cuando tú lo leas, lo termines de leer, en el momento en que tú tengas un conflicto, una depresión, una no salida o un bloqueo, abres el libro, y en el lugar donde lo abres, te va a dar la información. Repito, ¿sí? Si sufres, el número de charla que tú escojas, ahí del 1 al 14 ya subidas, va a ser lo que necesitas saber, y vas a encontrar la respuesta ahí. Mi beso, mi cariño, también el saludo de mis asistentes, Lupita, José Alberto y Fer. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Disculpen la falla que hubo, el bloqueo. Tenemos que limpiar el bloqueo ese todos, porque el bloqueo significa que ustedes tienen un bloqueo para no llegar, no encontrar, no ver, no situarse, y nosotros para no darlo, no salir en el momento oportuno y que no se corte. ¿De acuerdo? Sigan haciendo sus preguntas, yo las contesto a partir del lunes, porque ahorita me voy a vacacionar a hacer unos trabajos de madera. Estoy haciendo unos marcos, unos cuadros para la cafetería de mis hijos, y los quiero mucho.